Argentina está involucrada en negociaciones avanzadas para comprar 3 nuevos submarinos diésel eléctricos, según un informe oficial enviado al Poder Legislativo la semana pasada y hecho público el miércoles. El proyecto, con un costo mínimo estimado de $1.3 millones, pretende atender las necesidades de la Armada Argentina, que hoy no tiene un submarino operativo. Firmado por Agustín Rossi, jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, el informe pretendía abordar las preguntas y preocupaciones expresadas por los miembros de los comités de defensa tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, las dos cámaras del Congreso argentino. El ministro de Defensa argentino, Jorge Tayana, insinuó anteriormente que se daría prioridad a la adquisición de submarinos, pero solo se refirió a la adquisición de 2 barcos. Pero el informe de Rossi confirma que se llevaron a cabo discusiones avanzadas sobre la adquisición de los submarinos con representantes del constructor naval francés Naval Group, y que también se están llevando a cabo conversaciones con el constructor naval alemán ThyssenKrupp Marine Systems. El informe señaló que, en ambos casos, los gobiernos de Francia y Alemania también están involucrados en las negociaciones, ya que se espera y están dispuestos a proporcionar créditos para financiar una eventual orden, así como para servir como garante del contrato. Según el informe, el gobierno argentino pretende llegar a un acuerdo sobre los requisitos técnicos y asuntos financieros, además de adjudicar un contrato a fines de este año. En particular, el mandato del presidente Alberto Fernández terminará en diciembre de 2023, aunque puede postularse para la reelección. Fuentes militares locales en Buenos Aires, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa, dijeron a Defense News que Naval Group está ofreciendo sumergibles del tipo Scorpene, así como la versión diésel eléctrica de la nueva clase Barracuda. Agregaron que TKMS está ofreciendo barcos de las clases tipo 209.400 y tipo 214. Si bien se dice que el costo de comprar 3 submarinos diésel eléctricos tiene un precio mínimo de $1.300 millones, el analista local independiente Luis Piñeiro dijo que podría aumentar unos $500,000 o más debido a requisitos técnicos, equipamiento y otros costos asociados como la adquisición de torpedos y misiles. Fuente: defensenews.com